Bienvenidos droides, hoy pisamos piedra antigua, callejones medievales, banderas al viento y el eco del acero cruzando el aire. Vamos a construir una escena brutal en Unreal Engine, una emboscada callejera entre caballeros templarios en un día de fuerte viento. 3 atacan, 1 se defiende. Los golpes precisos lanzan a los enemigos por los aires, arrastrados por el viento fuera de este combate. Nos situamos en una ciudad fortificada del siglo XIII. El aire huele a tensión, el cuero mojado y metal. Y los mercaderes han cerrado sus puestos, las puertas del castillo están selladas y en las calles solo se oyen los pasos armados. En este entorno nace nuestra cinemática, un caballero templario aislado, rodeado por 3 enemigos que buscan su cabeza, pero no va a caer fácilmente. Todos estos movimientos están grabados con mi propio cuerpo, usando una herramienta llamada Meshcap, que transforma grabaciones reales en animaciones 3D listas para llevar directo a Unreal Engine. Y sí, vamos a recorrer todo el proceso juntos, desde la grabación hasta el último plano cinemático. Todo comienza en el mundo real. Con este software grabamos nuestros propios movimientos. No necesitamos trajes de captura ni hardware especializado. Solo una cámara común y corriente. Con este software analizamos el vídeo, genera un avatar digital animado y nos entrega un archivo FBX con esqueletos y animaciones listos para usar en Unreal Engine. También podrás usar vídeos libres de derechos de terceros si prefieres no grabarte a ti mismo. Posteriormente instalamos los plugins necesarios para llevar estas animaciones a Unreal Engine. Este software nos permite poder disponer de cualquier tipo de animación que nosotros hayamos creado a partir de simplemente nos podamos grabar en cámara, o otros vídeos que realicen movimientos, los incorporamos a este software y podemos tener esas animaciones muy personales. Vamos a ver la parte de instalar el plugin. Lo primero que tenemos que hacer, aquí, bueno, yo dispongo ya de algunos proyectos, pero en esta sección en esta pestaña superior, si pinchamos y vamos a plugin, la sección de plugin, en concreto Unreal Engine, vemos que actualmente disponen de la versión 5.3 y 5.4. Yo me he descargado la 5.4. Cuando realizáis la descarga, va a ser muy sencillo los pasos que vamos a ver. De hecho, lo voy a comentar en un momento. Antes quería deciros que igualmente aquí tenéis la información para entender bien cómo funciona. Una vez le hemos dado al icono de descargar, se nos va a generar esta carpeta. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestro proyecto, botón derecho, mostrar en carpeta. Esta va a ser la ruta donde nosotros debemos pegar el plugin. Y ahora, si me pongo las 2 pantallas, tendríamos aquí la carpeta de los plugins que nos acabamos de descargar y esa ruta del proyecto en concreto. Bien, simplemente lo que tenemos que hacer es esta carpeta, arrastrarla a este proyecto, y de este modo ya vamos a tener disponible en nuestro proyecto. A continuación, el siguiente paso que tenemos que hacer, vamos a Edit, Plugins y vamos a buscar. Y aquí lo tenemos, en esta parte de aquí. Vamos a tener que activarlo, reiniciar el motor gráfico y a continuación vamos a ver que ya se nos habilita este icono superior, y esto quiere decir que ya funciona perfectamente y podemos realizar a partir de aquí incluso esa selección, nos logueamos y tendríamos acceso igualmente a la página que acabamos de ver externa. Estos son los pasos iniciales que tenemos que hacer: descargarnos el plugin, incorporarlo al proyecto y habilitar este plugin ya dentro de Unreal Engine. Una vez hemos visto la parte del plugin, cómo instalar el plugin a Unreal Engine, sería el momento de incorporar estos vídeos que nos hemos grabado nosotros mismos, recreando una animación que es la que queremos incorporar a nuestro proyecto de Unreal, bien sea porque no disponemos de esas animaciones ya que son muy personalizadas, las hemos buscado en Mixamo y no nos convence ninguna,
Y por eso finalmente decidimos grabar esta animación. Por tanto, para subir la animación y que nos la convierta en un FBX para llevarlo a Unreal, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta animación que ya nos hemos grabado nosotros mismos. Aquí tenemos una de las animaciones de cómo uno de los enemigos se dirige hacia nosotros. Y bien, una vez ya la tenemos incorporada, aquí tenemos que seleccionar el nombre. Le podemos poner, por ejemplo, Attack, en este caso 3, porque lo estoy decidiendo así. Y luego el sexo, en este caso vamos a incorporar un sexo masculino. Comentar que ahora mismo tenemos 1000 créditos, esto te va renovando en la versión gratuita, te dan 1000 créditos cada mes, te da, como podéis ver, para 2 animaciones. Vamos a utilizar una de ellas de esta manera. Vamos a crear el avatar y ahora va a empezar un proceso mientras se genera esa animación. Una vez ya se ha realizado el proceso, ahora podríamos ir a Open Editor o directamente esta carpeta de aquí, esta pestaña de Vault. Bueno, pues aquí podemos rotar, sería esta la imagen que nos hemos grabado. Podéis configurar, nos da bastantes opciones, configurar el aspecto de nuestro avatar, quizás este aspecto lo puedo dejar así, bueno, me puede valer, de momento podéis vosotros mismos probar distintas opciones para ver cuál de ellas es la que más os pueda interesar. Una vez tenemos seleccionado nuestro avatar, aquí además podemos modificar ciertos parámetros. Fijaros, por ejemplo, la altura de 1,69. Voy a poner una altura similar a mi estatura, que yo mido sobre 1,80 aproximadamente. Le vamos a poner 78 kilos aproximadamente. Bien, podría ser bastante representativo. Y si esta es la opción que además podéis jugar con el resto de opciones, si esta es la opción que más os convence, nada, simplemente ya vamos a salvar. Le decimos que créate attack, créate avatar. Y una vez nos ha creado, ahora sí que nos da la opción, aquí tenemos lo mismo que hemos visto anteriormente, de descargarnos. Download Asset, FBX, Unreal, estas serían las dos opciones que tenemos. Antes de entrar a esta opción, tenéis también la opción de poder incluso escribir texto. Aquí mismo tendríamos esta opción, cuando vosotros, por ejemplo, podéis localizar una animación, filtrar por texto, no lo vamos a hacer, pero que conozcáis esta opción. Por tanto, Download Asset que hemos visto anteriormente, y aquí ya se produce la descarga, ese FBX que luego nos vamos a llevar a Unreal. Ahora es el momento para esas animaciones que nos acabamos de descargar, llevarlas a Unreal Engine. Para ello nos hacemos una nueva carpeta, la voy a generar, vamos a ponerle animaciones, por ejemplo. Botón derecho, vamos a seleccionar, por ejemplo, una de ellas que era un FBX. La vamos a incorporar, nos vamos a esperar un poquito hasta que cargue el cuadro. Y una vez cargado el cuadro, uno de los clics importantes va a ser el Skeletal Mesh, Import Mesh. Aquí muchas veces se puede intentar buscar el Skeletal, pero si no indicamos ningún esqueleto, también nos va a realizar bien esa importación. El resto de opciones serían estas que tenéis aquí en pantalla. Importante va a ser el tema de las animaciones, que esté clicado, Export Time. En principio el resto lo podéis dejar conforme lo tengo yo, Import All. Y como podéis ver, aquí se ha generado este skeleton que os comentaba anteriormente. Aquí tendríamos la animación y bueno, un material que ha creado. Podemos arrastrarlo a pantalla, podemos incorporarlo. Como podéis ver, no lleva materiales, pero bueno, esto nos daría un poco igual. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente play para reproducir esa animación y ver que realmente funciona sin ningún problema. Aquí lo tenemos en pantalla y vemos cómo reproduce, copia ese movimiento que hice al grabarme y lo he podido incorporar a
a este proyecto. Por tanto, funciona perfectamente y tendríamos ya este paso previo al retargeting para pues, intentar que el skeletal mesh de nuestro personaje, los templarios con los que vamos a hacer la cinemática, sea el mismo y sea compatible para que pueda reproducir esta animación. Una vez hemos realizado estas importaciones de las animaciones, sería el momento de empezar a realizar nuestra escena, y para ello me he inspirado, me he apoyado en este pack de Fab, donde tengo pues diversos caballeros templarios, porque la idea era recrear una escena donde uno de los templarios combate contra varios, y por tanto me parecía bastante sencillo apoyarme en este pack. Si volvemos a nuestra escena de Unreal Engine en la que estamos trabajando, donde ya habíamos incorporado esta animación que hemos visto anteriormente, lo que pretendemos ahora mismo es hacer el retargeting, es decir, que estas animaciones sean válidas en nuestras mallas con las que estamos trabajando, que es los assets que os acabo de comentar. Para ello, antes de continuar con el tema del personaje y el retargeting, lo que he hecho, que no lo habéis visto en el vídeo, pero bueno, simplemente habíamos realizado esta animación que no la habíamos llevado a Unreal, y he incorporado también el resto de animaciones. Si vamos a la que habíamos visto anteriormente y pinchamos botón derecho, Retarget Animation. Aquí es importante que hayamos visto que el skeletal mesh de este caballero templario, lo he comprobado yo anteriormente, sería este skeletal mesh, ¿de acuerdo? Esto lo podéis entrar directamente aquí y nada, podéis comprobarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenerlo seleccionado conforme lo tengo yo ahora mismo, y vamos a la animación, botón derecho, Retarget, y teniéndolo seleccionado el caballero que acabamos de ver ahora mismo, que es esta malla que teníamos aquí seleccionada, con el retarget os recomiendo que lo pongáis así. Teniéndolo seleccionado, simplemente sería pinchar aquí, y ahora ya podemos ver cómo efectivamente tenemos nuestra animación y el personaje. Si damos doble clic aquí, vemos que ya reproduce perfectamente las animaciones. Por tanto, esto está funcionando perfectamente. Ahora deberíamos darle a Export Animations, y dentro de las animaciones lo que podemos hacer es, con esta animación en concreto, que es la que estamos trabajando, botón derecho, creamos una nueva carpeta y ponemos Retarget. Y es aquí donde, teniéndola seleccionada, vamos a darle Export. Dejamos el cuadro así y Export. Ya nos la ha creado, vamos a comprobarlo. Estábamos aquí, la nueva carpeta que acabamos de hacer, y aquí podemos ver esa animación. Esto quiere decir que esta animación ya es válida para nuestro skeletal mesh con el que estamos trabajando, y por tanto nos está funcionando perfectamente. Vamos a ver qué sucede si la arrastramos. Vamos a separar este skeletal, que ahora mismo no lo necesitamos, y vamos a ver qué sucede cuando le volvemos a dar a play y reproducimos esta escena en modo play. Luego haremos esa cinemática y vamos a comprobarlo a continuación, que también es válida. Podemos ver perfectamente cómo reproduce exactamente esa animación que nos habíamos hecho. De momento todo está perfecto. Ahora lo que os recomiendo, volvemos a incorporar este personaje, ya que queremos comprobar esta cinemática, si realmente incorporando nuestro personaje está detectando esta animación. Como ya sabéis, vamos a crearnos una carpeta. Yo tengo varias carpetas. Aquí tengo una carpeta de cinemáticas, ya tengo unas animaciones que había hecho previamente. Lo que vamos a hacer es, dentro de la carpeta cinemáticas, le voy a poner la cinemática número 3, guardamos,
lo primero es tenerlo seleccionado a este personaje que queremos incorporar en esta cinemática. Estamos haciendo una pequeña prueba y botón derecho, seleccionamos a este actor y ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a comprobar si efectivamente nos detecta esta animación. Y aquí la vemos que es la que acabamos de crear. De hecho, deberíamos guardarlo. Y aquí tenemos la animación que debemos guardar. Al guardar se quita ese asterisco que nos salía. Y de nuevo venimos aquí y nada. Ahora sí que ya la tendríamos aquí. Tengo esta y otras que había incorporado anteriormente. Y vamos a ver qué sucede en esta cinemática. Tenemos el personaje. Vamos a ver qué sucede. Ya veis que está recreando esta animación que le acabamos de incorporar. Funciona perfectamente. Con las animaciones listas, empezamos a montar la escena. Posicionamos a los personajes en la calle medieval. Asignamos las animaciones a cada uno, el defensor y los 3 atacantes. Diseñamos la secuencia de combate desde el primer paso hasta el último impacto. Activamos físicas para que se desplomen los enemigos cuando le roza la espada y realizamos los ajustes finales. Os voy a mostrar ahora cómo he realizado esta cinemática con, el personaje principal, que sería este templario con el traje de color blanco. Podemos incorporar de momento estos 2 enemigos. Como podéis ver, ya todos disponen de una espada. Si os fijáis aquí a mano derecha tendríamos nuestro Skeletal Mesh y he realizado una espada que la he pasado a un BP, he convertido esa espada en un BP para posteriormente atacharlo a este personaje asignándole un hueso de la mano del personaje. Esto se ha comentado en algún vídeo y nada, es un paso bastante sencillo, ya que los movimientos están pensados para que se realicen con espada. Voy a borrar todo esto. Lo que tenemos que hacer es un resumen de esta cinemática, ya que realizar la cinemática de forma más correcta, con los movimientos más correctos, las posiciones, nos llevaría un poquito más de tiempo, pero quiero que os quedéis con los conceptos. Botón derecho, Add, y vamos a incorporar a este personaje. Como sabéis, aquí podemos siempre en segundos, me gusta jugar en segundos, alargamos la línea del tiempo, de momento 10 segundos, y con animaciones, como ya tenemos el retarget de cada una de ellas, que he hecho los mismos pasos que hemos visto anteriormente para el resto de las animaciones, en este caso le vamos a incorporar a este personaje principal, es el que realizaría 3 movimientos, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Vamos a tener 2 personajes, simplemente vamos a aprovechar como dos animaciones, ¿no? Bien, tenemos ya incorporado el personaje principal, seleccionamos este, guardamos siempre, acordaros que debemos ir guardando a este personaje, vamos a incorporarle una animación, botón derecho, puede ser Attack 1, aquí ya tendríamos su respectiva animación, y nada, vamos a jugar de momento con estos 2. Aquí tenemos, fijaros de momento con el personaje de color blanco, yo quisiera aquí que le lance como un golpe, bueno, quizás aquí no, vamos a ponerle en este punto, aquí. En esta posición es donde nosotros tenemos que emplazar nuestro personaje, nuestro enemigo, realmente pues para que le dé este golpe. La idea es aplicar unas físicas para que cuando le aseste el golpe, realmente nuestro personaje pues caiga al suelo. Para eso es importante que lo emplacemos más o menos en una posición como de ataque y que se va acercando. Quizás aquí podría estar bien. Vamos a comprobar. Vale, aparece el personaje. Aquí podríamos jugar un poco con la cámara, quizás que la cámara esté de momento viendo a este personaje y conforme se vaya acercando, pues ya nos aparece este personaje.
Bien, aquí estaría. Y ahora se está este golpe que aquí mismo sería cuando lo toca, como podemos comprobar. Y la idea que llevamos es que realmente en este punto se apliquen las físicas. Por tanto, importante, lo tenemos seleccionado. Nos vamos a la pestaña de detalles, físicas. Y aquí tenemos que en físicas, Simulate Physics, debemos de pinchar. Fijaros que en este momento se ha activado esta línea. Bien, yo lo que quiero es que en este punto concreto se activen. Por tanto, me pasa todo, marca un keyframe y me marca toda la línea de color verde, que significa que realmente están activadas las físicas. Pero yo no quiero que toda la cinemática estén activadas. Por tanto, me vengo aquí y aquí le meto otro keyframe y desactivo, de forma que no están activas, no están activas, no están activas, y cuando llega a este punto en concreto que le doy el golpe, se activan las físicas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede, y para ello, nada, simplemente podemos darle a play y vamos a ver qué sucede si realmente se han aplicado correctamente las físicas. Vale, vamos a verlo, está en modo play, se activa. Aquí vemos incluso cómo la ropa, os fijáis cómo se mueve, porque están las físicas activas en modo play, hace un movimiento, se acerca y nada, aquí le asesta el golpe y como podemos ver sale despedido. Y como es un día de viento, ahí podéis ver cómo va dando tumos y se aparta. Este sería un poco el concepto, es decir, ha sido muy sencillo, le da el golpe, sale volando porque se activan las físicas y aquí hemos hecho esto con este enemigo. Lógicamente no lo voy a hacer porque sería como repetirme, pero le da un primer golpe y luego cuando se gira, pues situaría también al otro personaje en este punto para que cuando le da el otro golpe con la espada, pues efectivamente aplicamos físicas y de esta manera tenemos esta animación que podéis ver al principio del vídeo cómo la ha realizado paso a paso. Espero que os haya servido. Ya veis como desde una simple grabación casera hemos construido una cinemática medieval, física, cruda y poderosa. Todo gracias a la tecnología de este software, la versatilidad de Unreal Engine y sobre todo las ganas de contar historias. Imagínate lo que podrías hacer tú, tu cuerpo es la herramienta y Unreal Engine el escenario. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes, si esto te ha inspirado, compártelo, crea y que Unreal Engine esté contigo. Hasta pronto.